Buenos días, amigos y suscriptores, pacientes suscriptores. Voy a seguir subiendo a mi página de YouTube esos vídeos, esas filmaciones de mi querido amigo Luis Longueira, que ha hecho a lo largo de muchos años. Y quiero pediros colaboración. Y digo colaboración porque mi amigo Luis es un poco como yo, un poco chapuzos, que algunas veces se cree que porque él está filmando en un sitio, los demás tenemos que saber dónde es ese sitio, dónde está filmando, y no es así. Entonces algunas veces en alguna filmación que voy a subir, pues a lo mejor digo, pues no sé, fiestas en Pastoriza, y resulta que los que estabais en esa fiesta decís, no, esto no es Pastoriza, esto es Artéis, o es Cayón, o es cualquier otra localidad. Entonces, si yo cometo ese gazapo, pues os agradecería que me lo corrigieseis, me escribieseis y dijeseis, no es esto, es esto otro porque yo estuve allí, o conozco esta iglesia, o conozco esta virgen, o sea que corregirme porque ya digo, yo ahora solo cuando grabo por ahí, cuando filmo en algún sitio, pues puedo al principio suelo decir esto es, no sé, Noruega, esto es Córdoba, esto es Zamora, esto... pero el amigo Luis algunas veces se olvidaba de ponerlo. Lo ponen los discos, pero claro, si hay 6 o 7 o 8 grabaciones, pues yo no sé dónde es y no voy a estar preguntándole todos los días. O sea, eso. Que me corrijáis y me digáis dónde es el sitio que estáis viendo o que habéis estado en él. Y nada más, muchas gracias y vamos allá. Voy a empezar, me parece, por una Rápadas Vestas en 1970 en La Coruña, en Galicia, vamos. Que os gusten estos reportajes tan magníficos de mi amigo Longueira de hace muchos años. Tienen su importancia, tienen su interés y tienen su mérito, no cabe duda. En algunas grabaciones he tenido yo que poner una música de fondo porque a lo mejor a él le falló el sonido por lo que sea, entonces no se oye nada de fondo y se explica lo que es. Entonces voy a intentar explicarlo y poner un poco de música un poco adaptada a esa filmación. A Rápadas Vestas, más famoso y tradicional, se celebra en Sabucedo, una parroquia del municipio de Estrada, en la provincia de Pontevedra, Galicia, España. Es una fiesta de interés turístico internacional que tiene lugar el primer fin de semana de julio, donde se rapan las crines de los caballos salvajes. También en otro lugar es el primer domingo del mes de junio en El Curro da Capelada, en Cedeira, Coruña, con la bajada de los caballos. Los orígenes de las Rápadas Vestas se remontan al siglo XVI. La tradición cuenta que dos hermanas ofrecieron al patrón de Sabucedo, San Lourenzo, 2 yeguas como agradecimiento por haberlas protegido de la peste que asolaba la región. En las Rápadas Vestas se cortan las crines de los caballos que se realiza en los curros, que son recintos de piedra cerrados donde se recogen los caballos. Además del corte de las crines, los caballos son desparasitados y se les curan las heridas que puedan tener. Aquí estamos viendo que los van agrupando, pero en 1970 creo que no existían todavía los recintos amurallados. Bueno. El de Sabucedo es el único curro en el que los aloitadores se enfrentan con los caballos de igual a igual, sin cuerdas ni palos, para inmovilizarlos y raparles las crines. Jóvenes de la parroquia se inician cada año en una tradición centenaria que llevan en la sangre, una forma de entender la vida en comunión con los caballos, un código de acciones que aprenden desde niños basado en la acción y colaboración de 3 aloitadores. Es la forma en que establecen la noble y peligrosa lucha con las bestias para conseguir vencerlas. La rapa de Sabucedo se hizo siempre en un recinto de piedra, el Curro, en el centro del pueblo. Desde hace unos años se desplazó al Curro Nuevo, hecho de mampostería, donde es seguida por un multitudinario público. La fama de la rapa de Sabucedo
una tradición ancestral con un fuerte componente ritual, recibió la atención de antropólogos y estudiosos de todo el mundo. Se celebra bajo la protección de San Lorenzo. Parte de los caballos salvajes pertenecen al santo, es decir, a la parroquia, y son estos los que se rapan en la fiesta,